¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos acá a una nueva unidad. Sí, en esta unidad nosotros vamos a estudiar lo que corresponde al pasado perfecto continuo. Sí, the past perfect continuous tense. Y pues vamos a centrarnos en las tareas de esta primera semana. Básicamente vamos a ver tres cosas, ¿no? Vamos a recordar, a revisar lo que corresponde a los verbos, ¿sí? La estructura de una oración afirmativa en este tiempo verbal y la estructura en la oración negativa. Nada más, en toda esta semana pues vamos a revisar esto y pues obviamente con el fin de que nuestra actividad, sí, recuerden la actividad que es calificada, pues nos quede perfecto, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a comenzar recordando lo que son los verbos de acción y los verbos estáticos, ya que cuando escuchamos la palabra continuo o progresivo es fundamental que sepamos que tenemos que usar verbos únicamente de acción, ya que los verbos estáticos no se los puede utilizar en tiempos progresivos, ¿verdad? Entonces, es importante pues tener en mente esta situación. Vamos a ver qué es lo que corresponde a un verbo de acción, que representa. Nos dice que son acciones físicas y mentales. Bueno, físicas o mentales, creo que sería un poquito más adecuado la descripción, ¿no? Cuando hablamos de acciones físicas, creo que todos pues ya lo entendemos fácilmente, ¿no? Significa pues movernos, hay una acción totalmente clara, un movimiento, ¿sí? Estudiar, correr, caminar, viajar, ¿sí? Hablar, ¿sí? Todas esas son acciones físicas, entonces esos son verbos de acción. Por consiguiente, nosotros podemos utilizar en nuestros tiempos continuos, ¿ok? Ahora, aquí me gustaría enfatizar un poco en este detalle que dice también acciones mentales. Esas no los vamos a ver porque va a tener el contexto de que está sucediendo en nuestra mente, ¿no es cierto? Que está ejecutándose, ¿sí? Por ejemplo, el verbo considerar. ¿Qué pasa cuando yo digo, estoy considerando estudiar alemán, ¿sí? Entonces, ese hecho de considerar es que en mi mente está habiendo una acción, está sucediendo un proceso mental, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere a acciones mentales. Habrá, por supuesto, muchos verbos, pero yo creo que ya con este concepto, pues ustedes ya están en la capacidad de poder como que determinar si lo puedo o no lo puedo utilizar en tiempos continuos o tiempos progresivos, ¿sí? Vamos a recordar a los verbos estáticos. Estos verbos estáticos, pues definitivamente no los podemos utilizar en tiempos continuos, ¿no? ¿Qué es lo que representan? Nos dice estados, descripciones, relaciones, eh, por ejemplo, cuando yo digo he is a teacher, ¿no? Una pertenencia, ¿no? Estoy indicando que pues esta persona tiene una propiedad, ¿no? Es decir, es un profesor, pertenece a esa categoría. De hecho, también los verbos que nos indican posesión también son considerados estáticos. Por ejemplo, Carlos tiene una casa. Es el verbo tener, pero des en cuenta, no es una acción física, ¿verdad? Es un estado, es el estado de ser poseedor, ¿sí? Entonces, pues tenemos que revisar este concepto para poder, pues, identificar claramente este tipo de verbos, ¿no es cierto? Aquí tengo pues algunos ejemplos más. Arthur is tall, ¿no? Arthur es alto, fíjense. Entonces, tall es un adjetivo, de hecho, ¿no? Y por medio del verbo to be, en este caso, pues nosotros le estamos haciendo una descripción a Arthur, ya que de hecho los adjetivos nos ayudan a describir, ¿verdad? Entonces estamos dando esa intención. Aquí no es el verbo to be, pues no es un verbo de acción. Como ustedes pueden ver, el verbo to be es realmente un verbo estático. Pero aparte de ser un verbo, y esto es importante para ver las estructuras, el verbo to be también puede funcionar como un verbo auxiliar. Sí, recordemos que en inglés tenemos el verbo do, el verbo to be, el verbo have, como verbos auxiliares que entre otras cosas pues nos ayudan justamente a hablar de los tiempos verbales, ¿ok?
Veamos otro ejemplo. Arthur conoce cómo manejar o Arthur sabe. El verbo know, ¿no es cierto?, tiene dos significados, saber o conocer, ¿sí? Como el verbo to be, ser o estar, ¿no? Tienen esos dos contextos, entonces podemos utilizarlo de acuerdo a la situación, de acuerdo al contexto, valga la redundancia, de lo que está sucediendo. Entonces, en este caso, pues, sabe, creo que nos queda mejor, ¿no es cierto? Arthur sabe cómo conducir, cómo manejar, ¿no? Pronto manejar un auto, ¿no es cierto? Entonces, este no, miren, es diferente al considerar, ¿no? Porque no está procesándose en su mente, sino que es estático porque sabe, ¿sí? Sabe o no sabe, ¿no? Entonces, simplemente sabe, no hay un proceso ejecutándose, ¿sí? También algo más que nos puede ayudar, ¿no? A determinar si el verbo, pues, nos puede permitir hacer oraciones en tiempo progresivo, es que nos suene bien utilizando el tiempo progresivo específicamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en los verbos de acción, yo justamente estoy usando tiempos progresivos, en este caso el tiempo progresivo en presente, ¿no? Dice, Arthur is searching for the clues, ¿no? Arthur está buscando las pistas en este momento, ¿verdad? Entonces, bueno, es un verbo de acción, buscar, ¿no es cierto? Mover cosas, investigar. Entonces, es claramente un verbo de acción. Nos suena bien, ¿sí? Queda con sentido la oración, no nos da una duda de que será o no será, ¿sí? Arthur is considering traveling to Cuenca, ¿no es cierto? Arthur está considerando, ¿no? El proceso mental, está considerando, está trabajando en su mente, ¿no? Arthur está considerando viajar a Cuenca, ¿sí? Y bueno, en los estáticos pues ya habíamos visto, ¿sí? Entonces, estimados estudiantes, no olviden, ahora con la facilidad de la tecnología es fantástico realmente. Ustedes pueden profundizar un poco más este tema si es que usted lo estima necesario. Igualmente aquí en la institución, en la unidad educativa 1 de Mayo, pues estamos todos pendientes para poderle apoyar, en este caso, pues mi persona, ¿no? Usted se contacta conmigo, y explica qué parte está un poquito complicada para usted y con todo gusto, pues ahí le vamos a brindar nuestro apoyo. Vamos ahora a ver otro temita que es dentro de esta semana, que es ya ver la estructura, ¿sí?, de una oración utilizando nuestro Past Perfect Continuous Tense, ¿ok? Vamos allá. Muy bien, entonces vamos a comenzar a ver la estructura de una oración afirmativa, ¿no? Recordemos que los 4 tipos de oraciones que nos permiten generar una conversación apropiada en cualquier idioma, de hecho, es poder afirmar, ¿verdad? Yo puedo afirmar que algo sucede. Oración afirmativa, ¿no es cierto? Oración negativa, pues obviamente si puedo yo expresar que algo no es así, la oración negativa, negar, ¿no es cierto? Y ya me ayuda a mi conversación. Aprender a preguntar, ¿no? A preguntar de forma sencilla y de forma amplia. Las closed questions o sí y no questions, ¿no? Las preguntas de sí o no, ¿sí? Hace frío, sí, y se acabó la conversación, ¿no es cierto? O las preguntas abiertas, open questions o WH questions en inglés, ¿no? Que pues nos permiten una amplitud en la respuesta de esas preguntas. ¿Por qué vives en Quito? O utilizando nuestro past perfect continuous, pues podríamos decir, ¿por qué había estado cantando en la ducha, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas con estas frases, ¿no? De por qué, cuándo, cómo, por dónde, pues nos ayudan a fluir en nuestra conversación. Entonces son 4, ¿verdad? Afirmativas, negativas, preguntas cerradas y preguntas abiertas. Con estos 4 tipos de oraciones, pues ya nosotros podemos generar una conversación bastante fluida. Ahora vamos a comenzar por la oración afirmativa y veamos la estructura que tiene el pasado perfecto, ¿no? Nos dice, tenemos nuestro sujeto, no nos olvidemos, sujeto de la oración, de quién o de qué estamos hablando en la oración, ¿no? Pablo canta mucho en la ducha. ¿De quién estamos hablando? De Pablo. ¡Pum! Ese es el sujeto, ¿no es cierto?
el subject, tenemos ahora estos auxiliares verbales. Had, ¿no es cierto? Que es el pasado de have, ¿no? Y este had, pues es para todos los pronombres o los subject pronouns, ¿no? O los pronombres personales, ¿sí? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro had para todos, nuestro been también para todos, el pasado participio del verbo to be, ¿no es cierto? Entonces, had been, eso nunca va a cambiar. Y ahora viene pues la forma ing, de ing form, ¿no? Que es que nuestro verbo de acción, no lo olviden, nuestro verbo de acción, pues le aumentemos el ing con las reglas que seguramente ustedes ya saben. No simplemente es poner el ing, ¿no es cierto? Yo veo en qué letra termina y todo eso, y le pongo apropiadamente ese ing, el cual le da la terminación ando, yendo al verbo, ¿no? Estudiando, caminando, corriendo, y pues de esa manera, ¿no? Y pues ya con esa terminación le vemos cómo efectivamente pues hay esa connotación del progreso, ¿verdad? Entonces tenemos así y nuestro complemento. Básicamente siempre vamos a hablar de sujeto, verbo y complemento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo lo veo? Sujeto y todo esto, el auxiliar had, el been y el ing viene a ser mi verbo y mi complemento, ¿ok? Veamos un ejemplo, ¿no es cierto? Arthur had been searching for the clues, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Arthur había, ¿sí? Arthur había estado buscando las pistas. Aquí tenemos un phrasal verb, ¿no? Un verbo frasal. Los verbos frasales son aquellos verbos que decíamos, pues, desde el verbo más una preposición o un adverbio. En este caso tenemos la preposición for. Searching for es como que fuera una sola palabra, que significa buscar, ¿no? Las pistas. Entonces, todo esto viene a ser, a ver, nuestro sujeto Arthur, de quien estamos hablando en la oración, ¿verdad? Arthur, el verbo had been searching for, todo esto vendría a ser el verbo, y el complemento, ¿no? Objeto directo de clues, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo aquí. I had been studying English when it began to rain, ¿sí? Ahora, estos dos ejemplos, de hecho, van a ser los más prácticos en este tiempo verbal, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos este tiempo verbal, usualmente para expresar una situación que fue interrumpida en el pasado, cuando se interrumpió por alguna razón, o cuando hacemos dos actividades al mismo tiempo con while, ¿ok? En este caso, pues when y while están funcionando como conjunciones, ¿sí? Recuerden, las conjunciones nos viene de la palabra conjunto. ¿Y qué es un conjunto? Algo que une elementos, ¿no? Está uniendo elementos. Entonces, igualmente, aquí nos está uniendo elementos. ¿Qué tipo de elemento? Pues oraciones, básicamente, ¿no? Sujeto, verbo, complemento y luego del when, de la conjunción, sujeto, verbo y complemento. Entonces, está uniendo dos oraciones, ¿verdad? Yo había estado estudiando inglés cuando comenzó a llover, ¿no? Entonces ahí recordamos que es importantísimo usar el it porque una de las condiciones del idioma inglés es que sus oraciones siempre tienen que tener un sujeto implícito o explícito, ¿no? Entonces, normalmente las que el sujeto no es explícito es en las oraciones imperativas, ¿no? Esas oraciones que son como un poquito como el tinte de orden, ¿verdad? Levántese, ¿sí? Cierre la puerta. No necesito decir you, ¿no? Porque ya está implícito, ya se sabe que estoy hablando de usted, en esos casos, ¿no? Pero el resto de oraciones, pues sí, tiene que tener su sujeto, su verbo y su complemento, ¿ok? Sí, una forma práctica. Pensemos en situaciones de la vida real, ¿no es cierto? Vamos al pasado. Tenemos aquí nuestro past perfect continuous tense, el nombre es larguito, ¿no? Past perfect continuous tense, y en esta parte vamos a usar el pasado simple, ¿no? ¿Cómo diría usted? Yo había estado
yo había estado cocinando cuando me llamó la novia. ¿Ok? ¿Cómo lo diría? Ahí estamos usando, ¿no es cierto?, en una forma práctica. Por ejemplo, yo había estado revisando la oficina cuando el motociclista llegó. ¿Sí ve? Entonces son situaciones reales, ¿no? En las que usted ya con este conocimiento, pues puede pasarle ya a inglés. ¿Cómo se aprende inglés? Pues haciendo oraciones, practicando, no dándose por vencido, ¿no? Entonces usted trata de hacer esas oraciones y pues cada vez va a ir saliendo dudas y a la vez las va a ir aclarando, ¿no? Y como siempre, pues aquí estamos para apoyarlo. Vamos a ver con el while, ¿no? Dos acciones que van a la par, que estuvieron sucediendo al mismo tiempo, pero ¿dónde? En el pasado, ¿verdad? Entonces, yo había estado estudiando inglés mientras, ¿no? Mientras, al mismo tiempo, mientras yo estaba escuchando música, ¿sí? Entonces, igual, vamos a pasar a ejemplos en español y luego usted los intenta pasarlos a inglés, ¿sí? Yo había estado revisando la oficina mientras estaba contestando la radio, ¿sí? O yo había estado cocinando mientras yo cuidaba del bebé, ¿sí? Entonces, dos acciones al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo y la otra, pues, con el buen que fue interrumpido, ¿ok? Vamos a ver ahora cómo es la estructura de la negatividad, pues porque, claro, obviamente no siempre voy a utilizar oraciones afirmativas, como ya lo habíamos indicado, sino ahora veamos la estructura de la negación. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con la negative sentence structure o estructura de la oración negativa, ¿verdad? Fácil, realmente lo único que tenemos que poner es nuestro adverbio de negación, que es la palabra not, ¿ok? Entonces, junto al auxiliar had. Lo podemos hacer en modo independiente o en forma de contracción, y eso es todo, ¿no? Entonces, yo no había estado estudiando inglés cuando comenzó a llover. Entonces, yo no había estado estudiando, ¿no? No había esa acción, no había estado estudiando y pum, comenzó a llover. ¿Sí? Vamos al siguiente ejemplo. Yo no había, aquí lo uso ya separado. I had not been studying English. Cuando yo lo separo, pues hay un poquito más de énfasis quizá, ¿no? I had not been studying English while I was listening to music. Yo no había estado estudiando inglés mientras estaba lloviendo, ¿sí? Yo no había estado estudiando inglés mientras llovía, ¿no? Entonces, igualmente, pues vamos a tratar, ¿sí?, de imaginarnos situaciones de nuestra vida cotidiana en donde nosotros podríamos aplicar estos conceptos, ¿ok? Y bueno, estimados estudiantes, eso corresponde a esta primera semana. Vamos a hacer la actividad. Recuerde que la actividad es calificada. Ahí obtenemos nuestro puntaje. Si podemos sacar nuestro 10, qué mejor para que eso se quede reflejado durante toda nuestra vida, ¿verdad? Ahora es el momento de sacar buenas notas y pues de esa manera usted se gradúa con esas calificaciones, ¿no es cierto? Así que a ponerle mucho empuje. Sin nada más, pues nos vemos en los siguientes videos. Bye bye.